Nunca te has preguntado por qué, cuando suena el timbre, sientes un escalofrío que te recorre la columna, como si una alarma ancestral se activara dentro de ti. No es normal. No es simple molestia. Es otra cosa, algo más oscuro, algo que ni siquiera tú te atreves a nombrar. No quieres visitas, no quieres a nadie en tu casa. Y no es porque estés ocupado, no es porque te dé pereza limpiar, no es porque prefieras estar solo. Esa es la excusa que te repites para no mirar lo que hay detrás. Porque si lo hicieras, si escarbaras solo un poco en esa resistencia silenciosa que sientes cuando alguien dice ¿puedo pasar?, descubrirías algo que te pondría la piel de gallina. Tu casa no es solo tu refugio, es tu máscara caída, es tu mente sin filtros, es la versión más cruda de ti, la que nadie debería ver, la que ni tú soportas. Y cada vez que alguien pone un pie en tu salón, lo notas. Una incomodidad invisible, como si el aire se volviera más espeso, como si tu espacio se volviera ajeno, como si el mundo exterior te invadiera sin permiso. No estás paranoico. Esa sensación no es imaginaria. Tiene un origen y está dentro de ti. Porque cuando alguien entra en tu casa, no ves una visita, ves una amenaza, no física, no directa, algo más insidioso, algo que se arrastra entre las paredes. Sientes que te miran distinto, que escanean tus muebles, tus cuadros, tus hábitos, tus manías, tus grietas, porque lo hacen, aunque no lo digan, aunque sonrían y digan qué acogedor todo. Tú sabes que están registrando, están evaluando, están juzgando, y tú lo permites, les das acceso. Abres la puerta como si no pasara nada, pero por dentro estás en alerta máxima, como un animal que huele el peligro pero no puede escapar, porque el mayor peligro no son ellos, eres tú, tu necesidad de complacer, tu miedo al juicio, tu incapacidad para habitar tu propio espacio sin sentirte observado. Esa es la verdadera cárcel, porque tú no vives solo, vives contigo, con tu mente, con tus sombras, con tus diálogos internos que se desatan cuando estás a solas. Pero cuando alguien viene, esos diálogos se callan, y eso debería tranquilizarte, ¿verdad? Pero no, te asusta aún más, porque cuando se callan, sientes el vacío, ese hueco incómodo que no puedes llenar con ruido ni con compañía. Y ahí está la clave. No es que no quieras visitas, es que no sabes habitar tu espacio en presencia de otros, porque su presencia hace evidente lo que tú has intentado esconder debajo de la alfombra durante años. Tus inseguridades, tus frustraciones, tu desorden emocional, tu vida medio vivida. Tu casa es un mapa de ti. Cada objeto, una huella, cada rincón, un recuerdo. Y aunque creas que está limpia, está cargada de silencios que gritan, de secretos que no tienen voz, pero que flotan en el ambiente. Cuando alguien entra, los escucha, aunque no se dé cuenta. Y tú lo sabes. Por eso sonríes forzado. Por eso te ríes de chistes que no te hacen gracia. Por eso les preguntas si quieren café cuando en realidad quieres que se vayan. Tu salón no es tuyo cuando haya alguien más. Se convierte en un escenario. Y tú, en un actor. Pero uno cansado, que ha repetido tantas veces el papel que ya ni recuerda cómo era hablar sin guión. Lo peor no es que no te guste recibir visitas. Lo peor es que te culpas por ello, como si fuera una falla de carácter, como si fueras menos social, menos humano, menos válido. Pero lo que no te han contado es que eso que sientes tiene sentido, tiene una raíz profunda, un origen en tu historia, en tu infancia, en ese día en el que aprendiste que tu casa no era un lugar seguro, sino un campo minado, donde cada palabra podía detonar un grito,
donde cada visita era una representación forzada de una familia feliz, donde tu habitación era el único lugar donde podías cerrar la puerta y respirar. Desde entonces, desarrollaste un instinto, un radar, una intuición que se activa cuando alguien cruza el umbral, no por quién es, sino por lo que representa, porque traer gente a casa no es simplemente socializar, es desnudarte, es mostrar partes de ti que prefieres mantener ocultas. Y lo más retorcido de todo es que incluso cuando logras disfrutar la compañía, hay una voz en tu cabeza que te dice: cuando se vayan, volverás a estar contigo. Y eso es lo que realmente te da miedo, porque hay algo en ti que no está bien, algo que no sabes explicar, pero que te pesa. Y cuando estás solo, lo soportas, lo entiendes, te haces amigo de ese vacío. Pero cuando alguien más está presente, ese algo se revela, se agita, se hace visible. Y entonces pasa lo que más temes, que alguien lo note, que lo perciba, que vea que detrás de tus cuadros bonitos, de tu planta bien regada, de tu velita encendida, hay un abismo. ¿Te has dado cuenta de que limpias compulsivamente antes de que alguien venga? No es solo por higiene, es un ritual, es un intento desesperado por ocultar el caos, por silenciarlo, por disfrazarlo de orden, y sin embargo, lo sientes, aunque todo esté limpio, aunque todo esté en su sitio, sientes la intrusión, el desorden invisible, la vibración distinta, como si tu casa entera se pusiera tensa, como si los muebles se encogieran, como si las paredes observaran. Tu casa no quiere visitas, porque tú no las quieres, y tú no las quieres, porque no soportas la idea de ser visto, no completamente, no en tu estado natural, no sin capas. Y entonces llega la pregunta que no te has atrevido a hacerte: ¿quién eres cuando nadie te ve? Porque tal vez la razón por la que no te gusta que vengan a tu casa no es porque no te gusten los demás, es porque no te gustas tú. Porque el verdadero miedo no es que vean tu casa, es que vean lo que representa, tu mente, tus cicatrices, tus contradicciones, tu verdadero yo, ese que has escondido incluso de ti mismo. Y aquí viene lo inquietante. Cuanto más evitas las visitas, más te alejas del mundo. Pero cuanto más permites que entren, más te fragmentas. Vives en una paradoja. Necesitas conexión, pero temes exposición. Quieres compañía, pero no sabes ser tú con otro presente. Anhelas cercanía, pero tu alma se encierra tras el pestillo. Y mientras tanto, el timbre suena. Otra vez, y tú finges que no estás. No porque no puedas abrir, sino porque sabes que, si abres, algo en ti se romperá. ¿Te suena esto? Entonces ya sabes por qué no te gusta recibir visitas. Y no es algo que debas cambiar, no de inmediato, no como si fuera un error. Tal vez sea simplemente una señal, una grieta que señala dónde mirar, porque a veces las puertas no están cerradas para protegerte del mundo, sino para que no vean lo que el mundo te ha hecho. Y esa verdad te va a perseguir cada vez que suene el timbre, hasta que decidas enfrentarte a ti. Y entonces, y solo entonces, alguien podrá entrar de verdad. Y cuando crees que el silencio vuelve a ser tuyo, cuando el eco de los pasos ajenos ya se ha desvanecido y el aire empieza a recuperar su densidad habitual, te das cuenta de que algo quedó distinto. No sabes qué es, no puedes señalarlo, pero lo sientes. Tu casa ya no es exactamente la misma. Tampoco tú, porque cada visita deja algo, no siempre tangible, no siempre amable. A veces lo que dejan es una grieta, una especie de disonancia que no existía antes. ¿Te has fijado en eso?
en cómo después de que alguien se va, tú te sientes distinto, como si tu energía se hubiera filtrado por debajo de la puerta, como si algo en ti se hubiera evaporado con cada palabra forzada, con cada sonrisa programada, con cada gesto de cortesía que ofreciste sin quererlo del todo. No es solo agotamiento, es algo más profundo. La presencia de otro ser humano, por muy querido que sea, arrastra expectativas. Y en tu propia casa, esas expectativas se multiplican, porque ahí no tienes escapatoria. No puedes salir a fumar un cigarro para despejarte. No puedes fingir una llamada urgente para terminar la reunión. Estás atrapado en tu propio territorio y lo peor es que tú lo permitiste. Porque hay una verdad brutal que nadie menciona. Permitir que alguien entre en tu casa es un acto de entrega. Y a veces, sin saberlo, te estás entregando a personas que no saben cuidar lo que tocan. Personas que no entienden el valor de tu espacio. Personas que no ven tu hogar como un refugio, sino como un escenario donde pueden proyectar sus propios vacíos. ¿Sabes qué es peor que una visita molesta? Una visita que arrastra su oscuridad y la deja en tus paredes. Esa persona que llega cargada de frustración, de resentimiento, de tensiones sin resolver. Entran, se sientan, conversan, sonríen, pero dejan algo, un residuo invisible. Y tú, que eres más sensible de lo que aparentas, lo percibes, sientes cómo cambia el ambiente, pero no sabes qué hacer con eso. Así que lo ignoras, o intentas disiparlo con incienso, con música, con orden, pero nada funciona del todo, porque lo que queda después de una visita no es solo el desorden físico, es el desorden emocional. Tu casa es como una piel, absorbe, guarda, registra, y tú también. Por eso, tras cada encuentro, sientes la necesidad de limpiar compulsivamente. No estás limpiando la mesa, estás intentando borrar la huella energética de alguien que, sin saberlo, te dejó cargado. Pero eso no lo puedes contar, porque vivimos en una sociedad que romantiza la apertura. Te dicen que hay que ser hospitalario, que hay que abrir la casa, que hay que compartir el vino, la comida, el sofá. Y tú lo haces porque no quieres parecer raro, porque no quieres justificar lo que ni tú entiendes del todo. Pero cada vez que lo haces, algo en ti se quiebra un poco más. Y aquí es donde empieza el otro problema, la culpa. Porque luego te sientes mal por sentirte mal, como si tu incomodidad no fuera válida, como si fueras un bicho raro por necesitar tu espacio sin interrupciones. Pero no lo eres, no estás roto, no eres antisocial, eres consciente, eres selectivo. Y en una era donde todo el mundo quiere entrar en tu vida sin quitarse los zapatos, tú eres de los pocos que aún entiende lo sagrado del silencio, lo sagrado de la privacidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te molesta tanto que alguien mire tus estanterías? Que toque tus objetos, que entre a tu baño, que camine por tu pasillo como si nada. No es paranoia, es memoria, es cuerpo. Tu cuerpo recuerda todas las veces que te invadieron, todas las veces que tu espacio fue pisoteado. Y ahora, cuando alguien nuevo llega, tu sistema nervioso entra en modo defensa. No porque esa persona sea peligrosa, sino porque tú has sido programado para protegerte. Esto va más allá de la casa. Tiene que ver con los límites, con tu derecho a decir, no quiero que vengas, sin sentir que estás fallando como ser humano. Porque nos han hecho creer que ser buena persona implica decir que sí, abrir la puerta, ofrecer café, sonreír. Pero a veces, la verdadera bondad empieza contigo mismo. Y eso incluye defender tu espacio como un animal defiende su madriguera. Porque, te guste o no, tu casa es tu último bastión. Es el lugar donde todo lo falso cae, donde no puedes actuar,
donde el ruido del mundo se apaga y el único sonido que queda es el de tu conciencia. Y aquí viene la parte más inquietante. A veces no quieres visitas, no solo porque no quieras ser visto, sino porque temes lo que tú verás reflejado en ellos, porque cada persona que entra a tu casa, sin saberlo, te muestra algo. A veces lo que podrías haber sido. A veces lo que ya no quieres ser. A veces lo que aún no has resuelto. Y eso es más incómodo que cualquier silencio, porque hay una crudeza en compartir espacio con alguien, en sentarse frente a frente, sin pantallas, sin filtros, sin escapatoria. Y en ese contacto directo se revelan verdades que ni las palabras pueden maquillar, verdades que a veces preferirías no ver. Por eso evitas, por eso das largas, por eso inventas excusas, y te dices que es por el tiempo, por el trabajo, por la agenda, pero en el fondo sabes que hay algo más. Tu casa te protege, y cada vez que alguien entra se tambalea esa protección, no porque te vayan a hacer daño, sino porque ya lo han hecho antes, y aunque nadie lo vea, tú llevas ese recuerdo tatuado en el cuerpo. Así que decides cerrarte, y mientras más te cierras, más te entiendes, más reconoces que no se trata de misantropía, se trata de instinto, de autopreservación. Y eso es respetable, porque no hay nada más íntimo que el espacio que habitamos, y no todo el mundo merece cruzarlo. No porque tú te creas mejor, sino porque ya no puedes permitirte ser invadido otra vez. Tu paz cuesta, y dejarla en manos de cualquiera sería traicionarte. Así que, la próxima vez que suene el timbre y sientas ese nudo en el estómago, recuerda esto: no estás siendo exagerado, estás siendo coherente, estás escuchando algo que muchos ignoran, el lenguaje silencioso de tu cuerpo, ese que dice, sin palabras, aquí no, no ahora, no tú. Y tal vez eso sea lo más valiente que puedes hacer. Proteger tu mundo interior, aunque el exterior no lo entienda. Y cuando por fin asumes que ese no tú no es un rechazo al otro, sino una afirmación de ti, algo empieza a cambiar, no de forma estruendosa, no con fuegos artificiales. Cambia en silencio, como cambian las cosas importantes. Empiezas a mirar tu espacio con otros ojos. Y no hablo solo de decoración ni de estilo. Hablo de energía, hablo de vibración, porque en el fondo hay algo que sabes desde siempre, pero que nunca has dicho en voz alta. Tu casa respira contigo. Cada objeto tiene su historia. Cada rincón está impregnado de emociones que no se ven, pero que se sienten. Hay una silla donde siempre te sientas cuando estás confundido. Hay una esquina que evitaste durante meses porque te recordaba algo que no querías revivir. Hay una habitación que nunca terminas de ordenar del todo, no porque no puedas, sino porque hay algo ahí que no quieres remover. ¿Te das cuenta? Tu casa no es un contenedor, es un espejo. Y el problema de las visitas es que traen sus propios espejos, y cuando los colocan frente al tuyo, todo se multiplica. Tus dudas, tus inseguridades, tus vergüenzas más primitivas. Pero eso no es todo, porque hay una dimensión más profunda, una que casi nadie quiere explorar, y es esta: cuando dejas entrar a alguien en tu casa, lo estás dejando entrar en tu narrativa, en tu versión de la realidad, en la forma en que entiendes el tiempo, el orden, el caos, porque tu casa no es solo tu refugio, es tu relato, y no todo el mundo merece leer ese capítulo, porque hay personas que no leen, diseccionan, no escuchan, interrumpen, no observan, invaden, y tú lo has sentido.
Esas visitas que, sin saberlo, alteran el ritmo de tu espacio, cambian la temperatura emocional, introducen un ruido que luego cuesta días disipar. Y claro, nadie habla de eso, porque es más fácil llamarte raro, maniático, antisocial. Pero lo que no entienden es que tú no estás rechazando el contacto humano. Estás seleccionando cuidadosamente las energías con las que decides convivir. Porque tú sabes algo que el resto olvida. Convivir no es solo compartir un lugar, es entrelazar estados emocionales, es respirar el mismo aire con las memorias activas, es abrirte al riesgo de que el otro, sin quererlo, remueva lo que tú has tardado años en enterrar. ¿Y sabes qué es peor que alguien que entra sin pedir permiso? Alguien que entra con una sonrisa y deja veneno. Ese tipo de persona que parece amable, pero te seca por dentro. Que parece inocente, pero deja su sombra pegada en tu alfombra. Y tú lo notas, desde el primer momento. Hay algo en su voz, en su forma de mirar tus cuadros, en cómo se ríe con medio cuerpo tenso. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Y luego, cuando se van, te quedas con ese sabor extraño, como si hubieras comido algo en mal estado. Pero no era comida, era presencia. Y te prometes que no volverás a invitar, que cerrarás aún más la puerta, que te harás más inaccesible, y lo haces. Pero entonces surge otro dilema, la soledad. Porque seamos honestos, a veces te preguntas si esto de no recibir visitas es una defensa o una fuga, si estás protegiéndote o simplemente huyendo. Y ahí es donde entras en conflicto, porque sabes que hay belleza en compartir, pero también conoces el precio y no estás dispuesto a pagarlo con cualquier moneda, y esa dualidad te desgasta. Te encuentras mirando tu casa y preguntándote si algún día vendrá alguien que no te altere el ambiente, alguien que se siente en tu sofá sin que el aire cambie, que respete tu silencio sin llenarlo de palabras incómodas, que se mueva por tu espacio como si supiera que está en tierra sagrada. Y entonces recuerdas por qué cerraste la puerta, no por miedo, no por odio, sino por respeto. Respeto a ti, a lo que has construido, a lo que has sobrevivido. Y aquí viene otra capa, una que escuece, porque a veces no quieres visitas, no porque te molesten, sino porque temes que te recuerden lo solo que estás, porque la visita pone en evidencia el vacío, hace contraste, resalta el silencio, y tú no quieres mirar ese abismo. Prefieres 1000 veces ese estar solo sin testigos, que acompañado sintiéndote invisible. Y es que hay algo profundamente triste en tener a alguien en casa, y aún así, sentirte solo, porque esa es la soledad más corrosiva, la que se manifiesta en presencia de otros. Pero no lo dices, no lo cuentas, porque temes que no lo entiendan, porque temes parecer débil. Pero, en el fondo, sabes que no es debilidad, es lucidez. Has llegado a un punto donde tu paz vale más que cualquier visita, donde tu orden emocional no está en venta, donde no cualquier conversación merece tu sofá. Y eso no te hace menos humano, te hace consciente. Porque el verdadero problema no es no querer visitas, es no saber cómo sostenerte cuando alguien entra. Y tú has aprendido a sostenerte, solo, sin muletas, sin espectáculos, sin fingir. ¿Y sabes qué? Eso tiene un precio, pero también tiene poder, porque al final tal vez no se trata de cerrar la puerta para siempre. Tal vez se trata de abrirla solo cuando realmente lo sientes, no por compromiso, no por pena, no por llenar el tiempo, abrirla solo cuando alguien venga, no a ocupar espacio, sino a compartir presencia. Y hasta que eso ocurra, que llamen todas las veces que quieran.
Tú ya aprendiste a no responder al timbre del mundo, porque cuando entiendes el valor de tu refugio, dejas de regalar las llaves. Y mientras el mundo sigue tocando puertas ajenas sin detenerse a preguntar si es bienvenido, tú ya no tienes prisa. Ya no sientes esa presión absurda por abrir, porque entendiste algo que muchos jamás llegan a descubrir. No todas las puertas están hechas para abrirse hacia afuera. Algunas se abren hacia adentro, hacia uno mismo. Y cuando ese clic ocurre dentro de ti, algo se libera. Te das cuenta de que no necesitas llenar tu casa de voces para sentir que vives, que no hace falta una mesa llena de copas para confirmar que estás conectado al mundo, que no necesitas fingir hospitalidad para encajar en un molde social que nunca te representó. Porque tú no eres el tipo de persona que vive con la puerta entreabierta, esperando que alguien aparezca para darle sentido a su espacio. Tú eres el tipo de persona que, en el silencio, ha encontrado una música que el resto no escucha, que ha aprendido a hablar con las paredes, no porque esté solo, sino porque ha hecho las paces con su eco. Y aquí va la parte que te hará pensar durante días. Tal vez algún día alguien toque tu puerta y no sientas miedo, no sientas incomodidad, no sientas que tu refugio se contamina, porque será alguien que entienda el valor de lo sagrado, que no venga a mirar tus cuadros, sino a escucharte a ti, que no juzgue el polvo en la esquina, sino que valore el orden interno que te ha costado años construir. Y si ese día llega, no lo sabrás por su voz, ni por su sonrisa. Lo sabrás porque el ambiente no cambiará, porque por primera vez alguien entrará y tu casa no necesitará defenderse. Pero hasta que eso pase, tienes derecho a cerrar, tienes derecho a quedarte contigo. Tienes derecho a hacer del silencio tu compañero, no tu castigo. Porque si hay algo que esta sociedad aún no ha entendido, es que la verdadera intimidad no ocurre cuando alguien entra. Ocurre cuando tú decides abrirte sin traicionarte. Así que no te justifiques, no expliques, no pidas permiso por necesitar tu espacio. Quien lo entienda, lo respetará. Quien no, que llame a otra puerta. Y ahora, dime, ¿alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has fingido estar fuera solo para no tener que abrir? Quiero que me dejes en los comentarios esta frase si te has sentido identificado. Mi casa, mi templo, mi paz, mi escudo. Y si te removió algo este vídeo, si te hizo mirar tu espacio con otros ojos, te invito a que te suscribas, porque aquí no solo hablamos, aquí sacamos a la luz lo que nadie se atreve a decir. Activa la campanita, que vienen temas aún más incómodos, más reales, más tuyos. Y recuerda esto, el verdadero lujo hoy no es tener una casa grande, es tener una casa donde puedas ser pequeño, sin máscaras, sin ruido, sin visitas que no entienden. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. O no, porque si prefieres quedarte solo contigo, en silencio, sin abrirle a nadie más esta noche, créeme, te entiendo.